Hola, mi nombre es Natalia Arnedo y soy diseñadora gráfica especialista en diseño editorial. El grueso de mi trabajo se centra en los libros, encargándome tanto del diseño de las cubiertas como del diseño y la maquetación de las tripas. La ponencia que voy a dar a continuación la he titulado El libro como objeto de culto en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. El diseño como catalizador del libro objeto. Mi intención es la de realizar una reflexión acerca del impulso que provoca el diseño hacia una fetichización del conjunto de páginas y texto o no que conocemos como libro. Pero antes de nada, a modo introductorio y para entender mejor el libro como objeto, conviene echar la vista atrás y comentar algunos aspectos sobre su historia y evolución. Hasta la Edad Moderna, la alfabetización de la sociedad occidental ha fluctuado entre periodos de luz y oscuridad. En época helenística, por ejemplo, cuando todavía los libros eran rollos de papiro en lugar del formato códice conformado por páginas encuadernadas en pliegos y atravesadas por un lomo, tal y como lo conocemos a día de hoy, la alfabetización era bastante elevada. El ser humano ha atravesado incluso épocas de analfabetización obligada, donde la tarea de aprender y enseñar a leer y la labor del copista se reservaba a los esclavos, en contraposición, por ejemplo, del caso de los Estados Unidos, donde se promulgaron varias leyes estatales contra la alfabetización de los esclavos allá por el siglo XIX. Los hábitos de lectura también han cambiado con el paso de los siglos. En un inicio, lo escrito estaba pensado para recitarse de viva voz. Esa comunicación silenciosa entre el libro y el lector a la que estamos acostumbrados es relativamente reciente. No olvidemos tampoco que el libro, medio de transmisión de la cultura por antonomasia, ha sufrido numerosos sabotajes a lo largo de su historia, como los incendios de bibliotecas y librerías. Muchos son los ejemplares únicos que se han perdido en estos desastres. No fue hasta la generalización del uso del papel como soporte en lugar del costoso pergamino, así como la creación de la imprenta en Europa en el siglo XV, que el acceso al libro se fue democratizando poco a poco. Gracias a las facilidades que ofrecían los tipos móviles de la imprenta y la repetición en masa de libros a través de sistemas mecánicos, aquellas páginas medievales abigarradas de palabras que se atropellaban unas a otras empezaban paulatinamente a evolucionar hacia una composición más legible, donde el texto se separaba por párrafos y cobraban importancia elementos de la página que actualmente nos resultan esenciales, como son la paginación o foliación y las cabeceras. Aunque cuando hablamos de retículas en maquetación nos vienen rápidamente a la cabeza los tratados La nueva tipografía de Jan Tissot, publicada en 1928, o Sistemas de retículas de Joseph Muller-Brockman de 1981, realmente ya podemos ver una concepción de relaciones armónicas sobre la página impresa en la Biblia de 42 líneas de Gutenberg. Podríamos aventurarnos a decir que en esta figura se encuentran los ancestros del diseño editorial tal como lo conocemos actualmente. Sea o no esto así, lo que sí está claro es que tipografía y diseño editorial van de la mano desde la aparición de la imprenta. En relación a estos diseñadores, se conforma la definición idealista del diseñador editorial y el tipógrafo, donde se concibe su labor como un trabajo invisible e imperceptible para el lector y que debe preponderar la legibilidad y funcionalismo tipográfico. El diseño editorial, bien ejecutado, por tanto, no debe interferir entre el lector y el mensaje de la obra que éste lee. No obstante, cuando hablamos del diseño de libros, entra en juego la definición de los términos libro de artista y libro objeto. Consultando el trabajo de investigación de numerosos teóricos, es difícil concluir la diferencia entre ambas definiciones. Existe una fina línea donde hay veces en que el libro de artista y el libro objeto se entrelazan creando una sinonimia, mientras que en otras ocasiones la definición puede ser evolutiva o intercambiable. El escritor, artista y diseñador Simon Katz, fundador de la editorial Coracle Press, junto a Erika Van Horn, nos propone la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los libros de artista y los libros hechos por artistas que no son libros de artista y los libros? Por otro lado, Mark Barreto Bogo, en su estudio del objeto libro al libro objeto literario, una resemantización sensible, traduce la definición de Anne Moglen de Croix, que dice así. El término libro de artista designa un libro hecho y concebido generalmente en su totalidad por un artista.
Este último puede utilizar en el libro todos los materiales y métodos de fabricación posibles, particularmente los más recientes ofrecidos por la sociedad moderna. Este libro rara vez corresponde a una actividad exclusiva entre los artistas que se dedican a ella y se asocia más comúnmente con el uso de otros apoyos igualmente no relacionados a la división habitual de bellas artes, como son fotografía, vídeo, postal, cuerpo, voz, etc. Respecto al libro objeto, Moglen de Croix añade lo siguiente. Es necesario disociar el libro de artista del libro objeto. El libro objeto, cuya edición está limitada a un número muy reducido de ejemplares y en la mayoría de veces a una sola copia, es un objeto precioso, relativamente caro y estrechamente ligado con el trabajo manual de un artista que produce una escultura con forma de libro o relacionada con él. Moglen de Croix termina diciendo que no hace falta decir que estas distinciones, por necesarias que sean, no son siempre fáciles de establecer y no autorizan a clasificaciones determinantes. Esto concluiría, por tanto, que el libro objeto se diferencia del libro de artista especialmente en su edición limitada, a menudo de un solo ejemplar, y en la búsqueda de la reformulación del libro tradicional. Como decía antes, la definición de ambos términos a menudo resulta confusa debido a la particularidad de su definición según el teórico que la promulgue. Dicho esto, resulta algo redundante referirnos al libro como un libro objeto. ¿Qué es el libro sin un objeto, cierto? Sea un mero medio de impresión para el que ha sido concebido, el libro es ante todo un objeto en cuanto a la semiótica que lo define. El archiconocido diseñador Bruno Munari fue uno de los numerosos artistas, diseñadores que jugaron con el formato del libro durante el siglo pasado. Sus primeros experimentos se dieron a partir de los libros infantiles para más tarde dar lugar a finales de los años 50 a sus famosos libros ilegibles, libros de pequeño formato donde no existe texto y el diálogo se transmite a través de la forma, el cromatismo y la combinación de papeles. Por otro lado, el trabajo de la holandesa Irma Boom es un ejemplo muy claro de cómo el diseño es capaz de otorgarle un valor especial a la obra editorial, dentro de lo que ella misma define el renacimiento del libro. Irma Boom consolida esa concepción de entender el libro no solo como un mero vehículo de información, sino como un sistema que posibilita la aportación del diseñador de una manera detallista. Define que el diseñador no debe tener un estilo propio y, al contrario que muchos críticos que enmarcan su trabajo dentro del arte, ella niega esto en rotundo. Una prueba de ello es que los libros que diseña se producen de manera industrializada en amplias tiradas y huyendo de ese carácter de exclusividad que caracteriza a los libros manufacturados por los artistas. La diseñadora rechaza la creación de obras únicas en su trabajo. A pesar de todo, reconoce que su firma sí se encuentra implícita en los proyectos que realiza, en tanto en cuanto es un individuo y como tal existe una toma de decisiones en el desarrollo y producción del libro, que dependen de ella y serán determinantes para el resultado final. Irma Boom realiza un minucioso estudio de cada proyecto que cae en sus manos, desarrollando todo un discurso acerca del concepto o tema central del libro diseñado, el cual llega al lector de un modo que nos induce a esa fetichización de la que hablaba antes. Formato, papel, acabados, forma y contenido se unen en una simbiosis perfecta que da lugar al libro diseñado que tanto profesionales como aficionados queremos tener en nuestras manos. Y para terminar, me gustaría hacer una reflexión final, que sería la siguiente cuestión. ¿Acaso debería propiciarse el poner en valor la labor del diseñador editorial? ¿Realmente el diseñador ha de ver su trabajo reconocido o debe sencillamente limitarse a hacer su labor de técnico para la que ha sido contratado? Y eso es todo, muchas gracias, un saludo.